este estudio. Amén, en esta noche. Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por cada una de las personas que inician, Señor, oh Dios, este estudio en un nuevo aprendizaje, en otro escalón. Oh Dios mío, en esta hora te pido que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos entender el mensaje de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como les estaba diciendo, ya nosotros terminamos lo que es la parte de la Biblia al inicio, ¿verdad? El principio de la creación, el arca de Noé y todo lo que sucedió. Ahora vamos a entrar a una parte que yo le puse como nombre, los grandes de la Biblia. Los grandes de la Biblia son aquellos personajes que fueron destacados en las escrituras. Amén. Gente llena del poder de Dios. Y lo ideal es que empecemos por Abraham, que fue, después de Noé, fue el primero. Amén. Y nos vamos a ir a Génesis capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a leer esta parte. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, porque se llamaba Abraham al principio, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo. Y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Bien, para iniciar, lo primero que tenemos que saber es quién era Abraham. ¿Cuáles eran las características de Abraham y por qué Abraham fue un grande en la Biblia? Y fue el primero. Amén. Abraham fue la persona que Dios escogió para que su pueblo, para formar a su pueblo Israel. Porque antes de Abraham había muchas familias, muchos lugares en la tierra, pero Dios iba a entrecoger un grupito que ese iba a ser su pueblo específico. Y él escogió a Abraham para hacer ese punto, para hacer esta parte. Amén. Amén. Primera cosa importante que hizo Abraham. Abraham era un hombre lleno del poder de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? Porque él no hizo milagros, él no levantó muertos, él no sanó enfermos. ¿Cómo yo sé que Abraham estaba lleno del poder de Dios? No, él no lo conocía, pero sí estaba lleno del poder de Dios, porque una gente que sea amiga de Dios, entonces está lleno del Espíritu Santo. Porque quiere decir que tuvo una relación. Entonces, más adelante ustedes se van a dar cuenta que realmente sí, él estaba lleno del poder de Dios. Además, recordemos que el Espíritu Santo existía desde el principio. Amén. Segundo punto. Abraham tenía un llamado y lo vemos aquí. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él llamó a Abraham y le dijo, mira, esta es tu misión. Si nos damos cuenta, todos tenemos un llamado distinto. El llamado de Abraham fue muy diferente al de Elías, fue muy diferente al de Jesús, fue muy diferente al de Samuel, al de David. ¿Cuál era el llamado de David? Ser rey. Y el de Samuel, ser sacerdote y profeta. Pero el de Abraham era ser padre de multitudes, era ser el patriarca, él es el primer patriarca. Hay tres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los tres patriarcas del pueblo de Israel. Por mano de ellos se inició todo lo que es el pueblo de Israel hoy en día. Amén. Amén. Entonces, Abraham tenía un llamado. Vamos a ver qué dice Génesis 12:1. Dice, ¿alguien lo tiene? No.
Pues yo lo voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué fue lo primero que hizo? Irse. No preguntó, no averiguó, no dijo, pero ¿para dónde? Pero ¿y cómo? O al menos la Biblia no lo registra. Este versículo le está diciendo a usted que lo primero que Dios hizo fue darle un llamado. Cuando usted está aquí porque ya Dios le dio a usted un llamado. Amén. Usted está aquí porque ya usted tiene una misión. Porque nosotros venimos a este evangelio no para vivir una vida de religiosidad, de yo vengo a la iglesia y ya me bauticé y religiosamente vengo a las actividades. No. Usted está aquí para más que eso. Usted está aquí para cumplir una misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su asignación? Que es el término que más usan hoy en día. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es mi asignación? Evangelista y profeta. Esa es mi asignación. ¿Cuál era la asignación de Abraham? Ser padre de multitudes. De él iba a salir el pueblo de Israel. Amén. Entonces usted tiene que comenzar a descubrir cuál es su asignación en Dios. Porque si usted está aquí por algo, está más que por ocupar una silla. Amén. Otro punto, Abraham era un hombre aferrado a la familia y tuvo que abandonar a su familia. ¿Dónde veo yo esto? Primeramente, Abraham vivía con su familia, tuvo que abandonarla, pero también trajo a Lot y se llevó a su esposa, a Lot su sobrino. Yo supongo que humanamente diría yo que Abraham se llevó a Lot para decir, bueno, para yo por lo menos no irme solo, que alguien vaya conmigo aparte de mi esposo. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Él tuvo también que abandonar a Lot. Y cuando él entró en Egipto, también tuvo que abandonar a su esposa. Vamos a verlo en este versículo. En Génesis 12:10 dice, y hubo entonces un hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque había hambre. Miren, ya él estaba en la tierra que Jehová le prometió. ¿Cuál era la tierra? Canaán. Esa era la tierra prometida. Él estaba ahí, pero Jehová lo guió hacia Egipto. La palabra Egipto significa lugar de encierro. Muchas veces para nosotros poder llegar a nuestra asignación, al cumplimiento de nuestra asignación, primero Dios tiene que sacarnos de, mira lo que Dios hizo, vete y deja a tu familia a la tierra que te mostraré. Cuando él llegó a la tierra le dijo, mira, esta es la tierra que te voy a dar. Le mostró la promesa. Después que le mostró la promesa, sucedió un hambre y él se fue hacia Egipto. ¿Qué hizo Dios? Ya tuviste cuál era la promesa, ahora ven, que ahora tengo yo. Tienes tú que morir en ti, en tu corazón. ¿Qué pasó en Egipto? No le voy a leer la lectura, se la voy a contar. Él fue a Egipto y como su esposa era una mujer muy hermosa, él dijo, mira, si los egipcios saben, cuando te vean van a ver que tú eres una mujer muy bonita. Entonces yo lo que voy a hacer es que tú vas a decir que yo soy tu hermana, que yo soy tu hermana y que tú eres mi hermana, para que no me maten a mí, porque si saben que tú eres mi esposa, para ellos quedarse contigo me van a matar a mí. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo que ella era su hermana. Al final Dios hirió con una plaga al faraón y al gobernador. Y el Señor le habló el sueño y le dijo que esa mujer, la cual él tenía en su casa, era una mujer casada porque era esposa de Abraham. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Abraham sabía que podía perder a su esposa. Yo le pregunto, si usted tiene a su esposa y una gente le dice, mire, démela, que yo me la voy a llevar para mi casa porque esa va a ser mi mujer. ¿Cómo usted se sentiría? Le están quitando algo que es suyo. Dios no le quitó a Sara en sí. Dios se la desprendió del corazón. Porque Dios nos desprende a nosotros de la gente. A veces nosotros tenemos un amor demasiado entrañable por las personas. Y cuando uno tiene una asignación en Dios, Dios hace que tú mates todo eso en tu corazón. No es que dejes de amar a tu familia, no. Es que ya tú no tengas un aferramiento. A veces nosotros tenemos familiares en un pedestal y Dios te lo tumba de ahí, pero no para que dejes de amarlo, sino para que no lo tengas en un lugar donde es Dios que debe de estar. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios mató en Abraham? Su familia, sus padres.
Después vino con Sara. Ya él amaba a Sara, pero no la tenía aquí arriba. Porque el que se la hayan quitado del lado para que ella fuera a vivir al palacio, ya él entendía como ya esa mujer me la quitaron. Ya esa mujer no va a ser mía. Pero sin embargo Jehová se la devolvió. Pero Dios lo llevó a él a ese lugar para desprenderlo de su esposa. ¿Se entiende lo que le quiero explicar? No es que no ame a su familia ni ame a su pareja, es que Dios se lo desprende de adentro. Exactamente. Entonces, otro punto, fue llevado a Egipto, que significa lugar del encierro, ya yo se lo dije. Déjame ver, la obediencia llevó a Abraham a dimensionar en Dios, porque en la mínima cosa que él obedecía a la voz de Dios. La Biblia dice que hubieron 3 personajes que visitaron a Abraham y el del medio era el Señor, acompañado de 2 ángeles. Eso es dimensionar en Dios. ¿Cómo puede Dios visitar a Abraham? Porque ya Abraham había empezado a morir en sí. Desde el momento que él salió de casa de su familia, empezó a morir. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dijo Pablo también, lo vimos en la fe. Y también dice otro versículo, ya no hago lo que quiero, mas lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué es lo que él no quiere hacer y es lo que hace? La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nunca va condicionada a lo que usted quiere. La mayoría de las veces, el 99%, la voluntad de Dios no es lo que usted quiere. La voluntad de Dios es todo lo contrario. ¿Y usted sabe por qué? Porque no es por sentimiento ni por gusto la voluntad de Dios, es por compromiso. La mayoría de las cosas que yo personalmente he tenido que hacer, la he hecho, no porque la quiero hacer. Créame que la mayoría de las veces no la quiero hacer. Pero es lo que tengo que hacer porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Entonces la obediencia es lo que te lleva a dimensionar. Cuánta capacidad tú tengas para obedecer a Dios, más profundidad espiritual tú tienes, más puerta te abres en los caminos de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. No había una cosa que Dios no hiciera, que Dios hiciera que no se la revelara a Abraham en su época. Entonces usted dirá, ¿por qué a mí Dios no me revela las cosas que pasan a mi alrededor? ¿Por qué todavía yo no soy amigo de Dios? ¿Qué tanto obedeces tú a Dios? Mira, a veces hay cosas mínimas en las que Dios te manda a ti a obedecer. Por ejemplo, hay momentos que Dios, para probar tu obediencia, te puede decir, mira, no tome café hoy en el día. Pero tú sabes que es el Espíritu Santo. Pero mira lo que hace el dominicano. Entonces, ¿pero por qué? ¿Y qué me va a hacer café a mí? ¿Pero por qué yo no me lo puedo beber hoy? Obedezca. Abraham nunca cuestionó a Dios en su voluntad. Dios le dijo, vete. Él se fue. Dios le dijo, ve allí. Él se va. Venga y préndeme un altar. Y él se iba. Sin averiguar. Entonces, tu obediencia es lo que va a determinar la profundidad espiritual en la que tú vas a vivir. Tú quieres dimensionar espiritualmente, empieza a obedecer, aunque no te guste. Te lo digo, miren, porque eso es, óigame, es difícil obedecer a Dios, no es fácil. Yo no le voy a decir a usted que a usted le va a gustar obedecer a Dios, usted va a llorar, a usted va a sufrir, usted va a sentir que lo van a exprimir como un limón, pero hágalo, porque después que usted lo haga, los demonios no se le van a poder parar adelante a usted. Porque que cada vez que tú obedeces, dimensiona espiritualmente, crece ministerialmente y obtiene más poder y más autoridad. ¿Por qué Pablo era un hombre con tanta autoridad? ¿Por qué Pedro era un hombre con tanta autoridad? Porque ellos obedecían al Espíritu Santo. Pedro no estaba de acuerdo con los gentiles, con que se le predicara el evangelio a los gentiles, mas Dios le dijo a él, no llame inmundo a lo que yo he santificado. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Bautizarlo a todito, porque él le dijo, pero si Dios no le niega el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negarle el bautismo en agua? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Hacer algo con lo que él no estaba de acuerdo, porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está condicionada a su deseo, ni a su encantamiento, ni a lo que usted quiera. La voluntad de Dios está condicionada a lo que él cree.
Y usted tiene que, después que usted llegue a este evangelio, usted tiene que entender que usted tiene que hacer lo que Dios diga. Ya su vida no es suya. Y yo eso se lo predico a la gente en las redes. Le digo, mire, yo no vengo a pintarle a usted un pajarito de este evangelio. Aquí usted tiene que morir. Y entender que ya su voluntad y sus deseos son los importantes, sino la voluntad de Dios. Por eso hay mucha gente que hoy en día son profetas y ministros grandes. Claro, Dios lo usa, pero no lo usa a la medida que ellos quisieran ver. Ellos quisieran ser ministros de Dios que levanten los muertos. ¿Usted imagina una gente emocionalista y que Dios lo ponga a levantar muertos? Se va a engrandecer demasiado rápido, porque hay mucha emoción en su corazón. Él se va a creer que no puede saludar a nadie. ¿Y usted cree que la unción Dios la anda desperdiciando? Que Dios anda echando en sacos rotos su unción. Ay, no. Entonces, ¿usted quiere la unción? Muera. ¿Usted quiere poder de Dios? Obedezca a Dios. Y ahí se limita todo. Amén. Seguimos. Este hombre no solo se destacó por su fe, sino por su obediencia a Dios. La gente considera mucho a Abraham, sigo hablando de la obediencia, porque Abraham era el padre de la fe. Porque en esa época no había nadie que le creyera a Dios como Abraham. A Dios, porque mire, no había la tecnología que había ahora. Es más fácil creer en esta época que Dios va a hacer que una mujer estéril tenga un hijo que en la época de Abraham. Vea, Sara y Abraham tenía 75 años. Ya Sara no le llegaba el periodo. Ya ellos eran dos gente vieja, dos gente mayor. Entonces, ellos dirían, ¿cómo voy yo a tener un muchacho a esta altura de juventud? ¿Para dónde vamos nosotros ya? Dos viejitos como nosotros. Y yo di que a darle un hijo a Abraham. Pero Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Amén. Ese es el primer punto. Fue el padre de la fe y era un hombre que obedecía a Dios. Seguimos. Recibió la promesa de su hijo y fue justificado por esa fe. Génesis 15:6. ¿Quién lo tiene? Ok, esto también lo mencionaron los apóstoles con relación, hablando del tema de la salvación. Por fe somos salvos. Abraham fue salvo por causa de su fe. Amén. Recibió identidad de Dios. Génesis 17:5. ¿Alguien lo tiene? Lo voy a leer entonces. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y también le cambió el nombre a su esposa Sara. Abraham no tenía identidad en Dios. Una de las cosas que te sucede cuando Dios te llama es que Él te da identidad. La falta de identidad te convierte en una persona inseguro. Tú a veces no te sientes seguro si tú viste bien, si tú viste mal, si la otra persona, entonces a veces tú miras hasta las otras personas y dices, ay, pero mira la ropa que ya cae, mira lo que yo me puse. Entonces hay personas que se sienten inseguros porque están falta de identidad. A veces usted no se siente ni seguro ni como hombre, ni como mujer. Todas esas inseguridades provienen de la falta de identidad. Cuando usted no es seguro de sí mismo, cuando usted no está seguro de lo que Dios dijo de usted, pero cuando usted viene a Cristo, Cristo le da identidad a usted. Así que si usted no tiene identidad, usted tiene que decirle a Dios que le dé identidad. Por eso el nombre de Abraham, el cambio de nombre, es un cambio de vida, es un cambio de identidad y es un cambio de propósito. Porque cuando Abraham no tenía a Cristo, cuando Abraham no estaba sirviéndole al Señor, él era otra persona. Pero a Dios cambiarle el nombre lo convirtió en otra, lo convirtió en un padre de multitudes, lo convirtió en el patriarca principal del pueblo de Israel. Amén. Entonces recibimos identidad de Dios. Era amigo de Dios. Génesis 18, 17, 18, que es el que mami tiene. Ajá. Ajá. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra. Oigan lo que Jehová le dijo. Encubriré yo a Abraham lo que haré.
siendo Abraham quien es Abraham hoy, porque ya Dios le había dado un nombre. Sabiendo yo que Abraham va a ser un padre de multitudes y de una nación grande y fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este punto? Él era amigo de Dios. Dios solamente le cuenta los secretos a los que son sus amigos. ¿O acaso respóndamelo usted mismo? ¿Puede usted contarle un secreto suyo a alguien que usted no considera su amigo? ¿Puede acaso usted revelarle una información importante a alguien a que usted no le tiene confianza? No lo hace. Pues entonces Dios tampoco lo hace. Si usted no crea una relación de amistad con Dios, pues Dios no le puede revelar lo que va a pasar a su alrededor. Quizá a veces nosotros tenemos muchas preguntas. Ay, Dios mío, ¿por qué mis hijos no llegan al Evangelio? ¿Por qué mi esposo no llega al Evangelio? ¿Por qué mis padres no cambian? ¿Por qué no? ¿Cómo Dios le va a decir a usted lo que está pasando si usted no es amigo de Dios? ¿Usted cree que Dios tiene la confianza de contarle a usted lo que le tiene que decir? No la tiene. ¿Por qué? Porque usted no es su amigo, porque usted no se sienta a hablar con él, porque usted no conversa durante el día. Miren, hay una gran diferencia, que eso es un tema que tengo que hablarlo aparte, entre la comunión y la oración. La comunión es 24/7, interna con Dios. Y la oración es un tiempo que usted saca para estar con Dios. Pero mientras usted está trabajando, usted puede estar en comunión hablando con él y él hablando con usted. Y eso lo aprendí yo en un libro. Un ministro que se llama Benny Hill dijo en el libro, yo andaba predicando y mientras yo estaba en el avión, a veces no me daba tiempo a orar, pero yo iba el camino entero en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hay una gran diferencia entre usted tener un tiempo de oración y una comunión. Amén. Entonces, la comunión y la oración lo convierte a usted en amigo de Dios. Porque Abraham sacaba tiempo para hablar con Dios. Abraham sacaba su momento para él contarle a Dios sus cosas. Entonces, usted también tiene que sacar tiempo para eso. Contarle a Dios cómo fue su día. Contarle a Dios cómo usted se siente. Dios es una persona igual que todos nosotros. Miren, al principio, cuando yo empecé mi tiempo de oración, lo primero que yo hacía, yo oraba, pero a veces Dios no me hablaba en la oración. Durante el día Dios no me hablaba, pero yo pasaba el día entero hablando con Dios. Y yo decía, Dios mío, pero soy yo nada más la que hablo, tú no hablas. Y yo nada más hablaba, y yo decía, Dios mío, ¿y tú no te cansas de oírme hablando? Porque yo estaba en mi cabeza entera, era todos los temas que me llegaban a la mente, yo empezaba y lo hablaba con Dios. Yo decía, Dios mío, pero es que tú, sinceramente, tú no te cansas de oírme hablar, no te cansa o tú no me respondes nada de lo que yo te pregunto. Yo te pregunto las cosas y yo tengo que seguir hablando porque tú no me las respondes. Pero cuando llegaba a las 12 de la noche, cuando llegaba la madrugada, ahí venían todas las respuestas, una tras otra, pam, 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 pam. Jehová tiene su tiempo para hablar. ¿Usted quiere que Dios le hable verdaderamente? Empiece a buscarlo después de las 12 de la noche, que lo va a encontrar. Usted quiere una respuesta rápida, es muy probable que usted lo encuentre en la madrugada. Cuando yo quería decirle algo a Dios, mire, yo no se lo decía durante el día. Y si se lo decía, esperaba la madrugada, porque yo sabía que a las 3 de la mañana Él me iba a responder. Yo sabía que cuando yo fuera a la madrugada, ya Él me tenía una respuesta. Pero eso es así. Son cosas que van de la mano. Seguimos. Abraham era profeta. ¿Ustedes sabían eso? Que Abraham era profeta. Génesis 27. ¿Quién lo tiene ese? Dígalo. Abimelech estaba enfermo porque por segunda vez Abraham dijo que su esposa era su hermana, por miedo a que lo mataran. Y Abimelech se llevó la mujer de Abraham para estar con él. Pero Dios lo hirió con una enfermedad. Pero mire lo que dice. Ahora pues devuelve, eso es Dios hablándole a Abimelech. Devuelve la mujer a su marido porque él es un profeta, hablando de Abraham, Dios diciéndole a Abimelech que Abraham era un profeta. ¿Qué es un profeta? Un portador de la voz y el poder de Dios. Porque oiga lo que dice,
y orará por ti y vivirás. O sea, cuando Abraham ore por ti, tú recibirás sanidad. Entonces Abraham no estaba lleno del poder de Dios. Lo tenía. Lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba con tanta libertad acerca de eso, porque eso Dios lo dejó. Yo digo que Dios dejó ese banquete para el Nuevo Testamento. Entonces dice, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y los tuyos. Dios tenía un cuidado tan grande con Abraham, que Dios le dijo, mira, si tú no la devuelves a esa mujer, tú te vas a morir. Porque en esa mujer hay un propósito. Hay un plan entre Abraham y Sara que yo tengo y nadie lo va a cambiar. Así que o tú la devuelves o te mueres. Pero él la iba a devolver porque él no se iba a querer morir. Amén. Abraham entregó lo más preciado a Dios. Génesis 22, 3. ¿Nadie lo tiene? Amén. Léalo, hermano santo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó y tomó consigo los siervos y a Isaac y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios que fuera. Ok, entonces mire lo que dice el verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, le declaró Dios persuadiendo a Abraham, a ver lo que Abraham le iba a decir hoy, que mira, toma tu hijo, pero ese es el único que tú tienes. Y ve y sacrifícame. Vea la respuesta de Abraham. El verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y se fue. Él no le preguntó nada. Él dijo, Señor, mira aquí, lleva a tu hijo, tu único, y sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió todas sus cosas y se fue a sacrificar a su hijo. Una obediencia. Pero yo le voy a decir a usted un secreto que hay entre ese sacrificio, en esa prueba. Abraham nunca dudó de las promesas que Dios le había hecho. Génesis 22:8. Yo lo voy a leer. Oiga lo que dice. Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Eso fue que Isaac le dijo, padre, pero aquí está la leña, está todos los instrumentos, pero yo no veo el cordero aquí. ¿A quién es que vamos a sacrificar? Él le dijo, tranquilo que Jehová lo va a proveer. Abraham sabía que había una promesa de parte de Dios. Él fue y obedeció porque él dijo, yo lo voy a obedecer porque él me dio una palabra, con este o sin este la va a cumplir, pero él me dijo que era Isaac. Y este es mi hijo, nacido de mi mujer Sara, y se llama Isaac. Entonces yo voy a confiar en la promesa que Dios me dio. Así que hermano, déjeme decirle algo, no importa las pruebas que Dios le ponga a usted o que la vida le pruebe, la vida le ponga. Usted tiene que confiar en lo que ya Dios a usted le dijo. Va a venir gente que le van a querer distorsionar a usted, diciéndole que usted es una cosa que usted no es. Mire, a mí me contaron una historia de una doctora, pues yo escuché una historia. Ella dice que el Señor la llamó a ella a un don de sanidad, pero en su área de enfermería, de medicina. Dios, esa era, o sea, su misión, su ministerio estaba en el hospital donde ella trabajaba. Y vino un profeta y le dijo a ella que ella iba a ser una evangelista de la calle. Pero ella decía, Señor, o sea, ¿saben como estos evangelistas que andan en las naciones? Entonces ella decía, Señor, pero esta no es mi asignación, lo que este hombre me está diciendo. Porque donde tú me has llamado a mí es en el lugar donde yo estoy. Si ella le hubiera hecho caso, puede abandonar la misión. Por eso es que usted tiene que estar seguro de cuál es su llamado, porque hoy va a venir una gente y le puede decir a usted, mire, usted va a tener un pastorado, pero es mentira, usted no fue llamado a ser ningún pastor, usted fue llamado a ser evangelista, usted fue llamado a ser profeta. Y usted toma una asignación que no es la suya. Entonces a veces las asignaciones no prosperan porque estamos ubicados en el lugar incorrecto. Amén. Abraham sabía cuál había sido su promesa. Desde su hijo Isaac iba a salir esa nación. Entonces, aunque Dios lo estaba probando, él dijo, yo lo voy a llevar. Porque al final de cuentas, él me hizo una promesa y me la va a cumplir. Entonces, miren, le voy a contar algo antes de darle el último punto. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, yo me imagino que Abraham estaba muy enfocado en preparar a Isaac para la promesa que Dios le había dado. Porque yo estoy segura de esto, porque esas personas de esa época eran
Para ellos era muy importante lo que era la descendencia. El tú tener hijos y saber que te iba, óigame, a esa gente, ellos se sentían millonarios cuando Dios les decía que iban a tener una familia de multitudes, más que riqueza. Ellos eran más ricos cuando eran multitudes que cuando recibían bienes. Para ellos era más importante el crecimiento de la familia y el desarrollo. Entonces yo me imagino que Abraham estaba muy enfocado en tomar a Isaac y formarlo para que él formara su descendencia con la mentalidad de que ellos iban a ser una gran nación. Para que ellos adoraran a Dios y sirvieran a Dios en la misma obediencia que Abraham sirvió. Entonces, para que Isaac pudiera enseñar eso, primero tenía que haber sido instruido por Abraham. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable, mira, cuando Dios te da una promesa, uno se aferra a esa promesa. Camino al monte Moriah, Abraham se desprendió de Isaac. Porque para él, ya él lo iba a sacrificar. Pero él entregó a su hijo en su corazón. Jesús le dijo al pueblo de Israel, circunciden el prepucio de su corazón. Porque eso era lo que él quería. Que Abraham aprendiera a amar a Isaac sin estar aferrado, sin tener a Isaac como algo demasiado grande en su corazón. Porque Dios es un Dios celoso. Sin poner en ningún momento, o sea, Dios dijo, Él me ama, pero no voy a permitir poner en riesgo lo que tengo con Abraham. Déjame hacer que Él muera a su hijo en su interior. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? No es que él iba a dejar de amar a Isaac, ya él amaba a Isaac, pero no estaba aferrado a él sabía ya que Isaac era de Dios, y quien iba a cumplir esa promesa era Dios. Entonces cuando nosotros nos aferramos a cosas, Dios lo que hace es, usted tiene una gente de propósito, ¿sabe lo que hace Dios? Que se la tumba del corazón. Usted sabe la gente que Dios me ha tumbado a mí del corazón. Gente que yo tenía una estima, y Dios ha matado cada estima que yo he tenido de la gente. Y yo las quiero, las personas, las sigo amando, pero no son alguien que yo tengo en un pedestal, porque eso podía poner en riesgo mi amor por Dios. Dios es un Dios celoso, y cuando usted le pone a Dios una gente por encima de él, ya ahí hay problemas, porque Dios, o usted la deja o Dios se la quita. Que también pone en la relación. Amén. Definitivamente. Ahora, usted dirá, ¿cómo yo pongo a una persona por encima de Dios? Porque a veces hay gente que no saben distinguir eso. Cuando usted, por ejemplo, usted tiene que orar, y usted agarró y dejó de orar por usted prestarle atención a esa persona, ya usted le está dando lugar a esa persona de Dios. Ya ahí hay un problema. Porque ya usted está dejando de hacer las cosas del Señor por eso. Cuando yo pongo una serie por encima de Dios, cuando yo cojo mi tiempo de oración y se lo dedico a esa serie. Entonces hay que morir a los deseos. Hay que morir a eso. Usted no puede tener nada en su corazón por encima de Dios. Porque mientras usted tenga algo por encima de Dios, las cosas de Dios no le van a fluir. Porque hay ídolos en su corazón. Entonces, por eso él le dijo al pueblo de Israel, circunciden el prepucio de su corazón. Usted sabe lo que usted es circuncidarse. Yo no se lo voy a explicar porque usted lo sabe, pero eso debe de doler muchísimo. Por eso Dios lo asemejó a eso. Porque a usted le va a doler dejar lo que tiene que dejar. Yo era una persona que veía muchas series. Yo tenía un vicio con eso. Pero eso me estaba trayendo problemas con Dios. Y en algún momento yo dije, Señor, esto es una debilidad muy grande que yo tengo, pero yo necesito que tú me ayudes con ella, porque yo no puedo estar cayendo en esto cada segundo. Yo necesito ya que definitivamente yo dejé eso, porque si no, va a llegar un momento en que ya esto me va a dominar a mí. Yo no puedo permitir que esto me domine a mí. Porque a veces las novelas la dominan a usted.
El deseo de usted querer ver el capítulo siguiente, lo domina usted. El deseo de usted querer tener una conversación con una gente, el deseo de hablar, lo domina a usted. Y eso también es un ídolo. Todo aquello que lo hace a usted pecar es problema. Amén. La Biblia no habla acerca de la serie, ni de la novela. Pero se convierten en, no, ni la Biblia no habla de Facebook. Lo que estoy queriendo decir es que la Biblia no habla de esas cosas, pero se convierten en un pecado cuando usted le da el lugar a Dios. Mira, hay gente que cogen y pasan el día entero en TikTok para arriba así. El día y la tarde la pasan en eso. Entonces, ya ahí usted está dedicándole tiempo a cosas que no tienen importancia. Entonces, ¿qué pasó con Abraham aquí? Abraham tuvo que circuncidar y sacrificar a su hijo Isaac. Ahora yo le pregunto, ¿tendrá usted algún Isaac que sacrificarle al Señor? ¿Tendrá usted algún Isaac que sacrificar dentro de sí, dentro de su interior? Porque con esto no quiere decir que usted deje de amar a su esposo, a su esposa, deje de amar a su familia, no. Pero usted tiene que empezar a darle el lugar de Dios. Porque si usted cogió el lugar de Dios y se lo dio a su esposo, o se lo dio a su esposa, o se lo dio a sus hijos, ya ahí hay problema. Porque ni los hijos deben de estar por encima de las cosas del Señor. Mi hija tiene muchos sacrificios por causa mía. Muchos sacrificios. No solamente he tenido yo que pagar el precio de la unción. Mi familia ha tenido que pagar el precio de la unción que Dios me va a dar a mí. Porque han tenido que sacrificarse ellos y yo sacrificarlo a ellos también. Por causa de lo que yo estoy buscando en Dios. Por causa de lo que a Dios me llamó a mí. Entonces, pagar el precio no es algo fácil. Ser cristiano no es un camino fácil. Pero al final va a valer la pena. Mire, la Biblia dice, ninguna recompensa podrás tú ofrecer por tu alma. Tú no vas a poder decirle al Señor, mira, te voy a buscar 500,000 pesos para que me deje entrar al reino de los cielos. No va a ser así. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, primero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que todos los días usted va a agarrar la carne y la va a poner así, en la cruz. ¿Cómo yo la pongo así? Dejando de hacer lo que quiero hacer para empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque lo que Dios quiere que yo haga no es lo que a mí me gusta. Es muy bueno pararme aquí en el altar y que Dios me use. Pero ¿y el precio que yo tengo que pagar para ello? Dios no va a estar donde tú estás si tú no estuviste antes donde Él está. Si antes tú no estuviste ahí, no espere que Él esté aquí. Mira, yo antes le decía al Señor, yo veo a los ministros, sí, yo como que me da escalofrío, es que le dicen. Pero uno le dice humanamente de que me engranó. Siento a Dios cuando hay un ministro. Pero yo le dije al Señor, el día que yo tomé la decisión de pagar el precio para que Dios hiciera lo que iba a hacer conmigo, porque el Señor, si lo vamos a hacerlo a lo grande. Yo no quiero ser de aquellos que solamente engranojan a la gente. Yo quiero que verdaderamente el poder de Dios, así como lo anduvo en Pedro, que Pedro sanaba a los enfermos con la sombra, así como lo hubo en Pablo, un poder así, yo quiero ver. Porque yo le voy a decir una cosa, eso no es mucha unción, de que usted dice que sienta, de que se encarga una gente se gana, de que porque usted está ahí. Que la gente patale. Unción es, mire, que venga una atmósfera que tú hagas así. Y que la gente sola sienta, sin que usted le tenga que poner la mano. Pero hay que pagar un precio. Usted tiene que morir demasiado para que esa unción venga. Usted tiene que morir todos los días. Y yo anhelo ver que Dios lo use a ustedes. Pero la pregunta, ¿están dispuestos a morir todos los días para ser amigos de Dios? Para que el Espíritu Santo esté y se manifieste de manera grande cuando ustedes estén aquí. Porque hay que morir fuertemente para eso. Eso no es, mire, eso de que es unción, de que usted está pataleando. Mire, yo he visto eso, yo tengo añales viendo gente pataleando.
La mayoría, el 99% de pataleos son emocionalistas. Eso para mí no es unción. Unción es que cuando usted entre por esa puerta, la atmósfera se cargó. El ambiente de la iglesia entró en otra situación tan sobrenatural que la gente usted no tuvo que ponerle la mano y dijeron, yo quiero seguir aquí. Que el paralítico se paró porque usted estaba hablando y mientras usted estaba hablando, ese paralítico agarró y se puso de pie y no se sabe ni cómo fue, pero se puso de pie. Pero para que eso pase, hay que morir todos los días. Pedro tuvo que entregar a Jesús para morir al miedo, porque Pedro era un hombre miedoso hasta la muerte. Pero tuvo que entregar a Jesús por miedo a la muerte, tuvo que negar a Jesús 3 veces, tuvo que morir a sí mismo para poder recibir esa unción. Pablo tuvo que morir a Saulo para poder recibir esa unción. Y para ellos era más fácil recibirla en ese tiempo. Y no es que ahora no está, sí está, siempre ha estado. Lo que pasa es que los que estamos ahora no queremos pagar el precio de ese poder. Queremos el poder, pero no queremos. Es muy bueno, yo ando bien pompado, alzado. Mujer de Dios, un varón de Dios. ¿Usted cree que un hombre que está lleno del poder de Dios va a andar así? Un hombre de Dios, un hombre lleno del poder, alzado. Ese no ha pagado el precio porque el humilde alcanza la unción. Hay gente que Dios lo va a usar, hay gente que Dios lo usa, claro, Dios lo usa, Dios no usa todo. Pero la verdadera unción de los apóstoles, usted la va a ver el día que usted vea que esa gente pagó ese precio. Que esa gente murió todos los días. La misma Catherine Kuhlman dijo, yo era una mujer muy solitaria y tuve que pagar un precio muy alto, el cual aún sigo pagando. Y está ahí la unción. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio para que Dios lo use a esa medida. Abraham pagó un precio. Dios le dijo, claro, tú vas a ser padre de multitudes, tú eres patriarca del pueblo de Israel, legal, para decírselo así. Ese era el alto mando del pueblo de Israel. Pero todo lo que tuvo que pasar a Abraham para tener ese cargo. ¿Qué cargo quieres tú en Dios? ¿Qué cargo quieres tú? Entonces hoy yo le dejo este estudio, hablamos de Abraham, entendimos quién era Abraham, todo lo que Abraham tuvo que pasar y todo lo que los demás grandes de la Biblia han tenido que pasar, pero que también nosotros podemos ser aptos para ese padecimiento. Amén. ¿Quién aquí va a pagar el precio? No me diga que no me diga amén, usted no lo va a pagar. Hay que empezar a pagarlo. 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 Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, a darle gracias a Dios para que